Buenos días, queridos padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. Ahora sí. Buenos días, queridos padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Martínez Benavides, profesor del curso de Química del tercer año de secundaria con el tema enlace iónico. Muy bien, vamos a ver nuestra clasificación de enlaces existentes. A ver, clasificación de enlaces químicos. Tenemos enlaces interatómicos. A ver, ¿qué son los enlaces interatómicos? Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas o formar sistemas cristalizados, iónicos, covalentes o metálicos. En 1916, Coser y Lewis constataron que todos los gases nobles, con excepción del helio, tenían una última capa con 8 electrones y sugirieron de que esa característica era la responsable de la estabilidad y no reactividad de los gases nobles. De esta manera formularon su hipótesis para formar compuestos en la cual afirmaba que los elementos ganan, pierden o comparten electrones para alcanzar configuraciones electrónicas estables de baja energía, similar a la de los gases nobles de la teoría electrónica de enlace. Los átomos pueden conseguir la configuración electrónica de gas noble de dos formas: estableciendo un enlace iónico, es decir, cediendo o aceptando electrones de otros átomos en un proceso denominado transferencia de electrones, o estableciendo un enlace covalente, es decir, compartiendo electrones, ¿no? Entonces, ¿por qué razón Coser y Lewis plantearon esto? Porque vieron que las condiciones de un gas noble era muy simple, o sea, tenían poca energía. Aparte de ello, eran muy estables, ¿no? Entonces, y se mantenían en equilibrio, ¿no? Y tenían poca... Entonces, eran estables, tenían poca reactividad. Y aparte de eso, ¿no? Tenían baja energía. Entonces, esos gases nobles tenían unas características muy importantes, ¿no? Unas características muy importantes de que dio a entender a muchos estudiados de que los átomos buscan eso, justamente una estabilidad. Entonces, ¿qué hacen? Para poder conseguir esos 8 electrones, ¿no?, en su última capa, se tienen que enlazar. ¿De qué forma? Por medio de enlace iónico o enlace covalente. El enlace iónico es aquel enlace donde existe una transferencia de electrones. O sea, le doy electrones a él o él me da electrones a mí. Punto. Pero el enlace covalente es compartir electrones. O sea, ese electrón lo compartimos tú y yo. ¿Entienden? O ese polo lo comparto tú y yo. Eso significa enlace covalente. Y eso justamente, ¿no? Entonces, enlaces interatómicos sería enlace iónico, covalente y metálico. Y enlaces intramoleculares tenemos enlace ion, dipolo, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y enlace de dispersión. Vamos a ver, ¿qué son los enlaces iónicos? O electrovalente también. Claro, electrovalente porque es la transferencia. Ocurre entre átomos que tienen una marcada electronegatividad, es decir, entre un elemento electronegativo y otro electropositivo, o sea, uno de mayor electronegatividad y otro de menor electronegatividad, donde la diferencia de la electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Es la unión química formada por la atracción electrostática entre iones positivos y negativos. El ion positivo es generalmente un metal y el ion negativo es generalmente un no metal. O sea, quiere decir que el enlace iónico se da entre un ion positivo, que generalmente es un metal, y un ion negativo, que generalmente es un no metal. Metal y no metal para un enlace iónico. ¿Y qué es el...? Vamos a ver ahora un poquito más de definiciones. Los compuestos iónicos binarios formados por dos átomos más representativos se forman entre 1A, 2A y 6A y 7A. Ahí está. Entonces, el 1 y 2A tienen baja electronegatividad, pierden electrones, mientras el grupo 6 y 7A tienen alta electronegatividad, ganan electrones. Elementos electronegativos son aquellos que tienden a ganar electrones. O sea, mientras más electronegatividad tenga un elemento, va a ganar más electrones, ¿no?
Los elementos, los no metales son electronegativos, claro. Elementos electropositivos son aquellos que tienden a perder o ceder electrones. Son aquellos que tienden a perder o ceder electrones, ¿no? Los metales son elementos electronegativos. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, mayormente los metales son electropositivos. ¿Por qué? Porque pierden electrones, mientras los no metales serían electronegativos, ¿no? Tienen característica electronegativo. ¿Por qué? Porque ganan electrones. Esa es su característica, ¿no? Y el enlace iónico se da entre un metal y un no metal. ¿Cómo se forman los enlaces iónicos? El enlace iónico, también llamado electrovalente, se produce cuando un metal cede electrones a un no metal. Ahí está justamente, ¿no? Claro, como lo habíamos definido hace un momento. Transferencia de electrones. De ese modo se generan iones negativos, aniones, o iones positivos, cationes. Luego ambos iones de carga opuesta se atraen y quedan unidos por un enlace iónico. Claro, ese proceso de que al momento de transferir electrones, uno se convierte en cation, que en ese caso sería el metal, y el otro se convierte en anión, y en ese caso sería el no metal. ¿Y qué es el anión y el cation? Serían iones. Propiedades de compuestos iónicos. No conducen electricidad en estado sólido. Perfecto. Fundidos o disueltos en agua son buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Sí? En estado sólido no conducen electricidad, pero fundidos en agua, ¿no? Sí conducen electricidad. Son duros y difíciles de rayar. Son eléctricamente neutros. Claro, toda la composición eléctricamente neutra, porque llegaron al balanceo. A temperatura ambiente son sólidos cristalizados de alta dureza. Los iones se ordenan de tal modo que predominan las fuerzas eléctricas de atracción. Forma redes cristalinas entre cationes y aniones. Muy bien. Son solubles en solventes polares como el agua. Son frágiles y quebradizos. Se rompen fácilmente por acción de fuerzas externas. Presentan altos puntos de fusión y ebullición. Son muy resistentes al calor. Son anisotrópicos. Están constituidos por unidades fórmula y no por moléculas. Ya está. Justamente acá hay unos ejemplos. Acá te dan el sodio y acá te dan el cloro. Y acá justamente, ¿no? El cloro gana un electrón, mientras el sodio pierde un electrón. El cloro es un no metal y el sodio es un metal. Ahí tenemos características. Entonces, miren, propiedades. No conducen electricidad cuando son duros, pero sí conducen cuando son fundidos y disueltos en agua. Son duros y difíciles de rayar. Son eléctricamente neutros. A temperatura ambiente son sólidos y cristalinos, ¿no? También es otro de los órganos que lo digo. Son solubles en solventes polares. Bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente también eso, ¿no? Presentan altos puntos de fusión y ebullición. Son muy resistentes al calor. Son anisotrópicos. Están constituidos por una unidad de fórmula y no por moléculas. Características del enlace químico. Del enlace iónico, perdón. El enlace iónico se efectúa entre elementos metálicos y uno no metálico, excepto berilio con cloro, berilio con oxígeno, berilio con flúor, berilio con bromo, berilio con yodo, berilio con aluminio con cloro. Todos son covalentes. El berilio no forma enlace iónico. El único elemento químico que no va a formar enlace iónico, como se dan cuenta, es el berilio. El berilio es un elemento metálico, pero no forma enlace iónico. Se producen enlaces iónicos también. Bueno, ahí está. La diferencia electronegativa es mayor o igual que 1,7. Acuérdense de eso. El enlace iónico tiene una electronegatividad mayor o igual que 1,7. Ya está. Listo. Muy bien, vamos a ver justamente algunas composiciones por aquí.
En una sustancia iónica, también dice, cada ión tiende a rodearse con iones de carga opuesta, de lo que resulta un cristal sólido. Los ejemplos anteriores mencionados describen a compuestos iónicos binarios formados por cationes, ¿no? Entonces, miren, para poder formar necesitan un metal y un no metal, y se van a rodear del electrones tanto del metal y del no metal, y de ahí viene la transferencia, ¿sí? Los compuestos iónicos ternarios están formados por iones, bueno, esas ya es definiciones un poco ya de atomicidad, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta eso. El berilio, por ser metal, es uno de los pocos metales que no forman enlaces iónicos. La electronegatividad de un enlace iónico es mayor o igual que 1,7. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, eso es justamente la clase del día de hoy. Acá tenemos la notación de Lewis, donde pierde un electrón y gana otro. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan ustedes? Uno, de que todos los elementos químicos, según investigaciones, ¿no?, de los primeros de Lewis, ¿no?, y Kenneth, ¿sí?, se había visto al inicio de la clase, justamente, a ver, para que ustedes lo puedan visualizar. Aquí está. Cosey y Lewis, dijeron, ¿no?, de que ellos habían averiguado de que hay unos elementos que están en el grupo 8 que tienen una característica de ser muy estables, de tener poca energía y poca reactividad. Entonces, todos los elementos químicos tendían a hacer eso. Todos tendían a querer comportarse como un gas noble. Entonces, al ver eso, se dio cuenta que los elementos se empezaban a formar grupos o enlaces. Y de acá dijo, bueno, esos son los enlaces interatómicos. ¿Por qué? Porque todos los átomos quieren llegar a ser un gas noble. Características de un gas noble, ¿no? ¿Por qué? Por ser más estables y predominar en la Tierra. Es por esa razón de que esa investigación nos da la idea de lo que es un enlace químico. Entonces, los enlaces, tenemos enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. El día de hoy hemos estudiado los enlaces iónicos, donde netamente el enlace iónico es la transferencia de electrones entre un metal y un no metal, salvo el berilio, donde su electronegatividad es mayor que 1,7. ¿Sí? Entonces, más características también hemos dicho. Lo pueden visualizar ustedes aquí en lo que se ha dictado, ¿no? Aquí están todas las propiedades del enlace iónico. Ustedes lo pueden ver y yo se los voy a acercar para que lo puedan ver un poquito mejor, ¿no? Acá justamente esto de acá. Ahí están las propiedades de los enlaces iónicos. Ustedes le pueden tomar una foto, lo pueden visualizar, ¿sí? Y lo pueden tener en cuenta. Muy bien, eso es lo que yo quiero que sepan ustedes sobre los enlaces químicos. Entonces, al haber un enlace químico, ¿quién transfiere electrones? Los metales le entregan electrones a los no metales. Entonces los no metales se convierten en aniones, mientras los metales se convierten en cationes, ¿no? O sea, quiere decir que los metales son electropositivos, que son cationes, y electronegativos vendrían a ser justamente los no metales. Listo. Eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. ¿Cómo va a ser su presentación? Yo les voy a mandar la ficha de aplicación sobre ese tema. Todo lo que hemos visto acá, justamente, tiene que ver con lo que vamos a desarrollar, con lo que hemos desarrollado ahora. Netamente lo que es enlace iónico. Y les voy a indicar también qué ejercicios van a hacer ustedes. Ahora, la nota va de acuerdo a la presentación. Una cosa es que ustedes solamente me escriban cualquier cosa de un solo color y sea feo. Y otra cosa es que me lo presenten ordenadito y bien con su nombre y su título. Acuérdense, a mejor presentación, mayor nota. Y eso es muy importante. Entonces, muchachos, eso sería todo con respecto a esta clase. Pero, ¿y por qué no es un enlace metálico? Porque el tema es enlace iónico. Y hemos visto todas las características del enlace iónico, ¿no? Listo. Nos vemos hasta la próxima clase, muchachos. Chao. Cuídense.